Bueno, como les comentaba recién, antes de empezar a grabar la sesión, vamos a ver la parte que nos quedaba del módulo de comunicación. Lo que vamos a ver hoy es una técnica para diseñar conversaciones. Nosotros hemos visto modelos de comunicación, vimos cómo se caracterizan, hicimos un autotest, vimos una técnica de escucha para mejorar la efectividad a la hora de entender a los demás, vimos tips para que potenciar esa técnica de escucha y hoy llegó la hora de diseñar y escribir cómo nos vamos a comunicar, tener una estrategia de comunicación. Para eso vamos a comenzar con una introducción y a modo de introducción repasar que esta técnica que vamos a ver la podemos llamar una técnica para diseñar comunicación para tener actividades efectivas. ¿Por qué actividades tan general? Porque la misma técnica que vamos a ver ahora te va a servir para armar una reunión de dos o más personas, para armar una conversación, sobre todo las difíciles, donde hay que resolver temas o tratar temas que no son para nada cómodos y que hay que lograr resultados, para armar una presentación grupal, que puede ser una capacitación, puede ser un reporte, que es una reunión con un formato más de transmisión de mensaje, o una presentación o reunión en versión online. O sea que aplica tanto para cuestiones presenciales como para cuestiones digitales o virtuales como la que estamos teniendo nosotros. Bien, para pensar, 4, 5 o 6 preguntas para que vayas pensando a medida que vayamos avanzando. Déjenme correr que esto la cámara. Ahí está. ¿Alguna vez, pensando en tu experiencia laboral, en este tiempo que hace que vos trabajás, no necesariamente solamente en el rol que tenés ahora en esta empresa, sino cualquier experiencia anterior, ¿te está pasando ahora o te pasó que la actividad que vos tenías, sea una charla, una reunión, una presentación, una conversación difícil, se fue del tiempo previsto o se fue por las ramas? ¿Vos fuiste a hablar o a hacer algo que tenía un tiempo estimado de media hora y terminó durando 1 hora y media? ¿O fuiste a hablar de 2 temas y terminaste hablando de 3 temas distintos? ¿Te pasa o te pasó? ¿O te pasa o te pasó que se perdió el foco de la actividad? Se fue tanto por las ramas o hablaron de tantas cosas que no quedó claro para qué se juntaban o para qué se reunían a hablar. ¿O te pasa o te pasó que esa actividad no generó el efecto deseado? Te reuniste con alguien o con un grupo de personas para que algo cambie. Y tiempo después, todo siguió igual, nada cambió, como si la charla no hubiese existido. Eh, ¿Te pasa o te pasó que esa actividad que debería haber sido efectiva se convirtió en una pulseada lingüística y o terminó en conflicto, con todo lo que ya vimos de comunicación de conflicto? Una pelea para ver quién tiene la razón o quién tiene la verdad. ¿O te pasa que no, o te pasó que no motivó a la acción, que el comportamiento del otro no cambió? Hiciste una charla con un empleado para que haga algo diferente y eso que se pusieron de acuerdo no pasó nunca, como si la charla no hubiese existido. ¿O te pasa o te pasó que los conceptos trabajados no quedaron claros? Tuviste que hacer una capacitación, tuviste que trasladar un procedimiento, te tomaste el tiempo de explicarlo, estuviste reunido un montón de tiempo y a los días la gente parece que entendió otra cosa o que hablaron de otra cosa. Sí, bueno, si te pasa o te pasó o te está pasando alguna de estas, lo que vamos a ver en la capacitación te va a servir para empezar a corregir esto y que te deje de pasar este tipo de cosas. ¿Bien? ¿Cuáles son los beneficios de poder tener una técnica de comunicación efectiva o que me permita diseñar mi actividad, ya sea una presentación, una reunión o una conversación uno a uno en modalidad presencial o virtual? El principal o uno de los primeros beneficios que tiene es poder optimizar el tiempo, que tu tiempo te rinda más, que yo me mueva con técnicas como la que vimos de escucha o esta que vamos a ver hoy. Tiene sentido en que una conversación que antes me tomaba media hora, ahora me tome 10 minutos o 15 minutos. Que antes una charla donde yo tenía que escuchar, que me tomaba un tiempo largo y no tenía la efectividad de entendimiento, ahora se reduzca a menos de la mitad de tiempo. Si en las posiciones nuestras, que hablamos con gente casi todo el día, cada conversación dura la mitad del tiempo, yo empiezo a tener más tiempo para hacer otras cosas o empiezo a tener más tiempo para poder hablar con más gente y poder llegar a más personas.
Tener otro de los beneficios que tiene usar una técnica como la que vamos a ver es aumentar la eficacia de tus actividades. Que lo que yo voy a buscar pase. ¿Bien? Que lo que tenga que suceder después de haber tenido mi conversación, mi charla, mi reunión, suceda. Y no que yo invierta tiempo y que después de pasado unos días o unas semanas o un tiempo prudencial, lo que fui a buscar nunca pasó. Nos permite tener una estrategia para lograr el efecto deseado y poder transmitir de una manera ordenada, y principalmente nos permite poder influir en la audiencia, poder influir en el otro. Y acá se conecta directamente con lo que venimos viendo en este programa sobre el liderazgo. Si el liderazgo es influencia, es mi capacidad de poder conseguir el permiso del otro, de indicarle qué tiene que hacer, una técnica de conversación o de comunicación como esta te va a permitir aumentar esa influencia y ese liderazgo tuyo, por ende, en la relación con esa persona. Así que bueno, como propósito de esta presentación tenemos un único propósito, que es entregarles una metodología para la preparación y realización de una presentación efectiva en 4 fases. ¿Bien? Para poder hacer eso, les quiero preguntar, ¿alguno sabe o conoce el experimento de cómo cocinar un sapo vivo? No sé para qué quisiéramos cocinar un sapo vivo, pero hay un cuento que habla de eso. ¿Alguno lo conoce? Bien. No, bien. Bien, voy a tomar el no del grupo allá, gracias por la devolución. Lo cuento. Dice que una serie de científicos se reunió hace tiempo y quería probar esto de cómo hacer para cocinar un sapo vivo. Entonces, en el primer experimento que hacen, ponen a calentar una olla con agua, le ponen fuego y esperan que hierva. Cuando el agua está caliente, está hirviendo, toman un sapo y lo quieren poner adentro de la olla para poder cocinarlo, como se ve en la imagen ahí en la pantalla, creo que a la izquierda de ustedes. Bien, el sapo que es de piel fría y de sangre fría, cuando está cayendo a la olla con agua hirviendo, siente el choque de temperatura, entonces golpea en la superficie del agua, salta y se salva. Queda con alguna quemadura, pero el sapo no entró en la olla. Entonces, los científicos dicen, che, evidentemente si calentamos el agua y lo ponemos con el agua caliente, no funciona. ¿Cómo lo podemos hacer distinto para que funcione? Entonces, debatiendo, se dieron cuenta que si hacían al revés, capaz que funcionaba distinto. Dice, si el sapito es de sangre fría y de piel fría, y si lo ponemos en agua fría y empezamos a calentar con el sapo adentro, ¿qué pasará? Entonces probaron a hacerlo al revés. Pusieron una olla con agua fría, pusieron el sapito adentro de la ollita como si fuera una bañadera y lo pusieron al fuego. El agua empezó a subir la temperatura, el sapo no registra el cambio de temperatura, de más frío a más caliente, cuando el agua llega a ebullición, termina hirviendo y el sapo quedó cocinado adentro del agua sin darse cuenta. ¿Bien? ¿Por qué les cuento la anécdota o el cuento, esta metáfora de cómo cocinar un sapo vivo? Porque la conversación con 2 o más personas es como si fuera este experimento. Si vos llegás a hablar con alguien de un tema, juntás tu equipo de trabajo, juntás un empleado y vas a hablar con esa persona, y lo primero que haces es empezar a hablar del tema que vos llevaste, el tema llega a la persona, lo toca y rebota, no entra. ¿Vieron esa expresión que nos decían nuestros padres cuando éramos chiquitos? Parece que le hablo a la pared, hablo yo y pasa un tren, te entra por un oído y te sale por el otro. ¿Por qué? Porque no están las condiciones dadas para que el mensaje entre. Entonces, el otro, cuando éramos chicos nosotros, viene el mensaje, que sería el sapito, rebota en nosotros y sale, no entra. Si nosotros queremos lograr una comunicación efectiva, vamos a tener que hacer un proceso similar al de cocinar el sapito desde agua fría o agua caliente. Vamos a tener que empezar de menor a mayor, preparando el terreno para que eso suceda, para que cuando el mensaje entre, tú llegue profundo y cale hondo, como se dice, y pueda llegar a generar el efecto que nosotros queremos. ¿Bien? Para eso vamos a ver una técnica que yo la llamo una técnica de 4 fases o de 4 capas. Es decir, nosotros tenemos que poder atravesar, como muestra la imagen al costado,
4 capas, como si fuera una cebolla, vamos a tener que atravesar 4 capas para poder llegar a hablar del mensaje que queremos hablar. La primera capa que tenemos que atravesar, o la primera fase a resolver, es la que llamamos romper el hielo. ¿Bien? La segunda fase que tenemos que atravesar, una vez que rompimos el hielo, es generar contexto. A partir de ahí, una vez que el contexto está generado, lo que sigue es cargar los intereses, los propósitos. ¿Qué tiene que pasar de esta inversión de tiempo? Para que una vez que esté claro para qué nos reunimos, hacer la parte de comunicar, ¿bien? Generar, como decíamos cuando vimos la capacitación, voy a comunicar para generar la comunicación efectiva, lograr un escenario en común, que veamos el mismo árbol con la misma bicicleta roja en la misma calle de tierra, o que veamos la misma silla. Una vez que logro tener la comunicación efectiva a través de la comunicación, empiezo a transmitir para poder generar acciones y generar acuerdos. Que era lo que decíamos que era la comunicación productiva. ¿Bien? Estoy pegando lo que vimos hace 3 o 4 clases atrás con lo que estamos utilizando ahora. Vamos a romper el hielo, la primera capa que tenemos que poner en verde. ¿Bien? ¿Cómo hago eso? Lo primero que tengo que hacer es comenzar a crear clima. Tengo que buscar conectar con la otra persona tocando un tema social o informal que haga que el otro se posicione en el aquí y ahora. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé lo que quiero hablar con vos. Yo tengo claro, tengo la imagen en mi cabeza de lo que voy a hablar con vos. Cuando voy al encuentro tuyo o vos venís a mi oficina o nos encontramos en un lugar a charlar, vos venís con tus temas. Vos venís pensando en tus cosas, venís con tu acelere, venís renegando de tu día, venís con tu historia. Yo tengo claro lo mío, pero no lo tuyo. Entonces, no empiezo a hablar porque me va a pasar el experimento del sapo, va a rebotar. Lo que hago es empezar a interactuar con vos para que vos te empieces a posicionar en el aquí y ahora. ¿Cómo hago eso? Preguntándote algo que vos tengas que responder. ¿Bien? Por ejemplo, ¿cómo está afuera? ¿Hace frío? ¿Pudiste llegar bien al lugar? ¿Lo encontraste fácil? O algún tema en común viejo, o algo familiar. Che, de lo que me contaste la otra vez sobre este tema, ¿lo pudiste resolver? Le dedico 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos de charlar de alguna generalidad. Eso va a hacer que la persona, para responder mis preguntas, tenga que ponerse a pensar en lo que le estoy preguntando. Con lo cual, cuando empieza a pensar en responderme a mí, deja de pensar en lo que estaba pensando antes de llegar. Así de simple, ¿eh? Y así de efectivo. Hago 2 o 3 preguntas, charlamos un ratito y cuando me doy cuenta de que ya se generó el clima, avanzo a la siguiente capa. ¿Cómo me doy cuenta que el clima está generado? Porque las personas te empiezan a contar cosas que no preguntaste. O empiezan a preguntarte cosas para interesarse en vos. Cuando se produce ese intercambio ya está. Está a punto. Hemos roto el hielo. A partir de ahí vamos al siguiente anillo, a la siguiente fase. Vamos a crear conexión. Vamos a generar contexto. ¿Bien? ¿Qué debería hacer yo acá para generar contexto? Es recurrir a un relato, a un cuento, a una historia o algún ejercicio o algo que sin decirte nada de lo que voy a hablar después, prepare el terreno para lo que yo voy a hablar. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio de cerrar los ojos? Que después que hicimos la primera recuperación, yo le dije, voy a una pausa y le conté la historia de Bautista, que había venido de Diamante, que fuimos a McDonald's y hablamos de la hamburguesa. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? No sé si se acuerdan o no. Lo hablé con ustedes, ¿no? Sí, hice. Sí, sí, lo hicimos. Gracias, No, Leo. pasa Sí, que sí. ese ejercicio, Guille, lo hicimos en sede y los chicos que estaban virtual, no sé si. No, lo hicimos virtual, ese ejercicio lo hicimos virtual. Le hicimos, Sí, se le hizo hicimos virtual. virtual. Virtual, virtual. Sí, fue virtual ese, creo que fue el antepenúltimo. Fue Eso, la tal clase cual. que No yo fue el partí. anterior, sino el anterior, tal cual. Bueno, De ese ejercicio que hicimos, gracias Leo por romper el hielo y contar algo. De ese ejercicio que hicimos, cuando yo dije 4 puertas, 4 personas, blanco 120, cada uno vio lo que vio. Que lo anotamos en un archivo que compartimos en el material. Después que terminó eso, yo les cuento una historia que no tenía nada que ver con nada y les digo que visualicen algo para comer. Y hay un porcentaje de los que están presentes que vieron una hamburguesa. ¿Bien? Yo no les dije que vieron una hamburguesa, pero la historia que les conté, cortita de Bauti, que la cronometramos y duró 3 minutos y medio, preparó la cabeza para que cuando yo le haga la pregunta, tu cabeza traiga la respuesta que yo quería escuchar. Bueno, ese es el efecto de generar contexto. ¿Bien? Una vez que yo genero contexto, que
yo me doy cuenta que ya la introducción que hice predispuso a las personas a seguir mi comunicación posterior, recién ahí te digo para qué nos juntamos. Te marco los propósitos de la actividad. ¿Cuáles son las metas que deben suceder luego de esta inversión de tiempo? El para qué nos reunimos. Si prestan atención y hacen un poquito de memoria, yo hace unos minutos, cuando veníamos avanzando en la presentación, después de contar el experimento del sapo, les puse un propósito, que tenía un 1 a la derecha. ¿Recuerdan la imagen blanco y negro? Un 1 grande, un 1 chiquito, y decía, entregar la metodología para diseñar, preparar y realizar una actividad efectiva. ¿Lo recuerdan? Bien. Esa parte responde a esta. Nosotros utilizamos en el día de hoy como rompehielo toda la actividad que venimos compartiendo, todo el relevamiento inicial del desempeño del trabajo en equipo. Como contexto, utilizamos las preguntas de si te pasa o te pasó y la historia del sapo, el cuento del sapo, y cargamos el propósito. Con lo cual, una vez que está todo hecho eso, estamos listos para comunicar, para empezar a transmitir y generar acciones. Les empiezo a compartir la información elaborada para que después podamos ponernos de acuerdo en qué va a hacer cada uno. Esta, que es una presentación de capacitación, quizás no hay qué haces vos, qué hago yo, pero sí termina con compromisos de práctica de parte de ustedes respecto del tema que yo preparo. Entonces, fíjense que todas las capacitaciones que hemos hecho nosotros desde que empezamos hasta acá, todos tienen este mismo formato que estamos viendo hoy en la teoría. Un rompehielo, un contexto, cargar las intenciones y comunicar, transmitir para coordinar y ponernos de acuerdo en qué va a hacer cada uno. Bien, ustedes, ahora que le estamos poniendo teoría, si revisan, sobre todo los que han liderado actividades interencuentro, fíjense que hemos hecho esto una y otra vez durante 5 veces anteriores. Esta va a ser la sexta. Bien. Entonces, resumiendo, a ver si se ve con esto. Vamos a probar si funciona con esto. No sé si se va a ver, pero capaz que sí. Mira. Sí, se ve, qué grande. Voy a dejar de compartir un cachito. Quiero mostrarles algo. ¿Se ve la pantalla que tengo dos emojis? Bien. Bien. ¿Cómo funciona la conversación que hablamos recién? Lo voy a tratar de mostrar con esto. Yo soy este que está acá, el que tiene la sonrisa. ¿Bien? Yo sé lo que quiero hablar con vos. Vengo girando en esta dirección, en esta velocidad. Vengo a charlar con vos un tema que preparé, que pensé, que quiero ponerme de acuerdo, que quiero resolver para mi sector, que nos va a convenir. Tengo esta dirección de giro y esta velocidad. Cuando me acerco a vos, vos estás girando en contrasentido, pero a esta velocidad. Vení de renegar en la obra, estás renegando con una máquina, discutiste con otro, y yo vengo en esta frecuencia. Entonces, cuando nos ponemos uno al lado del otro, estamos así. Cuando, si lo hago en cámara lenta, nos acercamos, chocamos y rebotamos. Es muy probable que terminemos una comunicación de conflicto si yo hablo con vos ahora. Porque vos estás en otra frecuencia, estás en otra intensidad, no estás en la misma que yo. Entonces, el rompehielo lo que hace, en principio, es que vos, como me tenés que responder las preguntas que yo te estoy haciendo para poder hacer ese entre social, esos 2 o 3 minutos iniciales, hace que vos dejes de girar en contrasentido para empezar a girar en el mismo sentido. A tu velocidad, pero ya estás girando en el mismo sentido. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque las personas están aceleradas. Pensá en personas que has charlado que parece que están corriendo o agitadas, o que vos estás agitado cuando estás hablando. Entonces, yo después que rompo el hielo, he logrado girar los dos en la misma dirección, aunque el otro va más rápido. Ya lo puse a girar en mi sentido, estamos en la misma dirección. Con lo cual ahora el contexto, la historia que le voy a contar o el ejercicio o lo que vamos a charlar sin hablar del tema, lo que va a hacer es sincronizar la intensidad. Vamos a girar los dos en la misma dirección a la misma intensidad. Una vez que yo logré esto, no importa que estemos desfasados, pero vamos a la misma velocidad. ¿Bien? Una vez que logré esto, estamos listos para ensamblarnos. Y ahí te cuento el para qué nos juntamos, el propósito de la reunión. Ahí estoy en la tercera capa. Y una vez que te cuento el propósito, lo único que queda es poner arriba de la mesa la información, contarte, ver, hacer acuerdos, coordinar qué va a hacer cada uno y cerrar la reunión. Si eso lo haces bien, esa reunión con la persona que estuviste ahí debería rondar entre 10 y 15 minutos. No es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de duración. ¿Bien? Es una cuestión de tu habilidad de poder lograr captar la atención del otro, generarle interés
al otro en lo que va a pasar para después poder llegar los acuerdos. ¿Bien? Te voy a mutear, Juancito. Ahí está. ¿Está? Entonces, recuerden la imagen esta que habíamos recién. Lo primero que tengo que lograr es que giremos los dos en la misma dirección. Después lograr sincronizar la misma intensidad para después contarte para qué nos juntamos. Voy a compartir de vuelta la pantalla. Bien, si yo logro eso, voy a terminar generando las acciones de la comunicación productiva, que es lo que me interesa hacer por mi posición de responsabilidad y de liderazgo. Bien. Hay personas que creen que porque no tienen una estrategia de comunicación, no se han tomado el trabajo de pensar en esto, no están comunicando nada. No, yo la verdad que no me meto, yo ahí no hablo, no tengo nada para ver. Y yo en este punto digo, cuidado, porque por todo lo que ya hemos visto en este módulo de comunicación y lo que vimos en el módulo de liderazgo sobre señales, hay una conclusión que es clave, que es, no tener una estrategia de comunicación no significa que no se está comunicando. Solo significa que lo que se comunica no está planificado, no está pensado. Con lo cual, 50% de que salga bien, 50% de que salga mal. Por ende, si yo no quiero activar el mecanismo de defensa de la otra persona, si yo no quiero que la otra persona se ponga a la defensiva, es más, si no quiero que la otra persona se enoje y vaya al ataque, quiero tener una conversación civilizada, no una situación de tensión, yo debería poder prevenir conflictos, debería no activar el mecanismo de defensa del otro, de mi audiencia, sea uno o sean varios. Para eso, realizar tu conversación, tu comunicación en estas 4 fases te garantiza que lo que pasa en la sala sea lo que vos quieras que pase. ¿Bien? Si vos querés generar tensión en la sala, que sea porque vos querés generar tensión. Si vos querés generar distensión, que sea porque vos querés generar distensión. Y no que sea un derivado no deseado. ¿Bien? Si ustedes si recuerdan el primer evento presencial que tuvimos, o algún Zoom que hemos tenido, hemos generado tensión. Yo he generado tensión. Yo cuando doy comunicación de conflicto, yo genero conflicto para que se vea en acción lo que estoy dando o lo que voy a dar en capacitación. Bueno, es parte de lo que está pensado en la estrategia de comunicación. Hacerlo sin un para qué claro, sin un propósito claro, correr riesgo de lesionar las relaciones o de generar una herida que después sea irreparable. ¿Bien? Entonces, tarea para que tengan en cuenta, para que puedan meter esto en su caja de herramientas. En la próxima actividad que tengas, no importa si es una conversación uno a uno, si es una reunión con varias personas, si es una charla que tenés que dar, no importa si es laboral, social o doméstica, si es en tu casa, con tu familia, con tus niños, con tu pareja, con tus amigos, o si es en el trabajo, hacela preparándola en base a las 4 fases. Pensala con la estructura de las 4 fases. Yo te voy a mandar un archivo de Word para que puedas escribirla en la compu, para que puedas imprimir y guiarte. Pero básicamente te voy a mandar esta planilla para que te sirva de guía. Voy a correr las cámaras. Ahí está. Bien, la planillita, ¿qué te va a proponer? Escribí cuál es el tema, el título que le das, marcá si es una presentación, una reunión, una conversación y después responde esto. ¿Qué vas a hacer o qué vas a decir o qué vas a usar para hacer el rompehielo? Pensalo con anticipación. La reunión la tenés mañana, bueno, no termines el día de hoy sin escribirla. La reunión la tenés por la tarde, bueno, que no te agarre el mediodía sin tenerla escrita. Porque que vos vayas a la charla sin escribirlo, no significa que lo que pase no tiene problema. Solo significa que no te preparaste y que las consecuencias van a ser derivadas de esa no preparación. ¿Bien? Como romper hielo, busca conectar con la persona tocando un tema social o informal que haga que el otro se posicione en el aquí y ahora, para que deje de girar en contrasentido y empiece a girar en el mismo sentido que vos. Sí. ¿Bien? Luego, crear contexto. Foco sobre la temática a tratar, describiendo una introducción que ayude a fijar un escenario en común de entendimiento. Alguna historia reciente. ¿Bien? Por ejemplo, mire cómo funciona. Los que quizás no son de Rosario no lo entiendan, pero los que son de Rosario, si yo les digo, ¿viste lo que pasó en Salta 2141? Hace un par de años atrás había un edificio en Salta 2141. ¿Viste lo que pasó en Salta 2141? ¿Alguno sabe lo que pasó? Sí, sí. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Explosión de una caldera de gas. ¿Cómo? Explosión de un edificio por la causa de gas. Bien, una fuga de gas provocó una explosión y un edificio que estaba en esa dirección, Salta 2141, se vino abajo. Fue un accidente que fue único en Rosario. Entonces, si yo quiero hablar de algo que tiene una gravedad, una importancia o riesgo de vida, solo tirando el título con la audiencia que tengo de Salta 2141, ya pongo en conciencia de lo que se viene. Y no dije nada todavía. Bien, ustedes internamente seguramente tienen un montón de historias que con solo decir el título del cliente, el título del proyecto o algo, la gente ya se predispone de una forma para el tema. Entonces, eso te sirve para empezar a generar contexto. Recurrir a una historia en común fija que en la cabeza de los dos estemos viendo cosas similares. A partir de que estamos girando en la misma velocidad y en la misma dirección, lo que me queda es decir cuál es el para qué nos reunimos, los propósitos. Y luego todo lo que preparé de información para transmitir y acordar. ¿Bien? Adicionalmente a esto, para ayudarlos al diseño, le voy a mandar una segunda planilla que te va a servir, que es una guía de pasos, está más larga, pero yo la reduje en esta capacitación a 8, para que le sea más sencilla, más práctica, y es la siguiente planilla. Dice, primero fija un título, que debería coincidir con el de la hoja anterior. De hecho, van a ver ahora cuando lo hagamos, esta es la primera hoja que uno tiene que hacer, porque esto te ayuda a pensar primero la información y la otra de las 4 fases te ayuda a ordenarla. Entonces, acá lo que haces es el modo creativo. Acá me siento yo para pensar qué voy a charlar con el otro o con los otros. Y luego, con la otra planilla, la convierto a lo que sería un libreto o un speech para organizar la reunión, una agenda de la reunión. Entonces, lo primero que pongo es un título. Lo siguiente que defino son objetivos internos y externos. ¿Cuál es la diferencia? Primero, ¿qué son los objetivos en la charla? Es lo que yo quiero que pase, que quiero que pase en general, lo que quiero lograr. Lo que me gustaría, una expresión de deseo. Esto me va a permitir a mí medir la efectividad de mi acción. Si yo quiero que en los próximos 3 meses pase tal cosa, lo escribo acá, dentro de 3 meses agarro esta hoja y puedo verificar si se cumplió o no se cumplió lo que yo quería. Y ahí puedo decir que lo que hice fue efectivo o no fue efectivo. ¿Sí? Si yo no puedo medir en el tiempo lo que está sucediendo contra lo que yo quería provocar, no puedo medir la efectividad, entonces nunca voy a saber si mi comunicación fue efectiva o no. Entonces, lo que defino son los objetivos. ¿Por qué la diferencia en internos y externos? Externos son los objetivos, las expresiones de deseo que te voy a decir a vos, lo que le voy a decir al otro. Bien, en la capacitación que estamos viendo decía entregar una metodología para la preparación y realización de una presentación efectiva. Bien. El interno es para mí, que no se lo voy a decir a nadie. Opcionalmente lo puedo decir, lo puedo contar, pero es para mí. Por ejemplo, puede ser animarme a perder la vergüenza de demostrarme a mí mismo que yo puedo. Estoy tirando ideas de sugerencia. Entonces, el interno, que quizás no se lo comunico a nadie, es para medir la efectividad y ver mi evolución. Y el externo es el que yo voy a hacer público. Acá lo pienso. Una vez que pensé eso, me pongo a pensar quiénes son las personas o la persona con la cual voy a charlar. ¿Cuál es el posible comportamiento que tengan con este tema? Rechazo, aceptación, alegría, enojo. ¿Qué característica de género, de edad tienen? ¿Qué conocimiento previo tienen sobre el tema? Escribo, lo caracterizo al que va a recibir. ¿Voy a hablar con un empleado difícil? Bueno, acá me hago un resumen de mis opiniones sobre el empleado. ¿Para qué? Para que una vez que yo ya sé lo que quiero lograr, expresión de deseo, y ya sé con quién lo voy a tener, voy a definir el tema. Y voy a responder estos puntos que están acá. Lo primero que voy a responder es qué quiero que haga distinto después de nuestra charla. Y anoto 1, 2, 3, 4 cosas que quiero que haga diferente. Mientras menos cosas anote, más concentrada va a ser la reunión y más corta. Mientras más cosas anote, más abarcativa va a ser y más tiempo voy a necesitar. Con lo cual, fíjense siempre que los temas que pongan ahí estén conectados y que no sean muy diversos para que, ¿vieron la frase del que mucho abarca, poco aprieta? Es preferible hacer varias reuniones cortas y no hacer una larga para meter todo y que después que se pierda la relevancia de lo que se trató. Bien, ¿qué quiero que haga distinto después de la reunión o de la actividad? ¿Qué quiero que pase durante la actividad? ¿Quiero que sea un ambiente distendido? ¿Quiero que sea un ambiente tenso? ¿Quiero que sea al aire libre? ¿Quiero que sea en un sótano?
quiero que se genere reflexión, quiero que se genere tensión, quiero que se genere ovación, lo escribo ahí. Luego de eso voy a escribir los conceptos claves. ¿Qué son los conceptos claves? Son palabras o definiciones que yo voy a utilizar para hablar con esa persona que no puedo improvisar qué significan, lo dejo pensado de anticipación. Por ejemplo, voy a hablar de trabajo estandarizado, voy a hablar de el uso del SAP para el mantenimiento de equipo, voy a hablar de la compra de repuesto y voy a hablar de el llenado de informes. Bueno, ahí tengo 4 conceptos claves que voy a utilizar en mi reunión. Entonces los anoto ahí. Quizás no los defino 2 puntos de definición, pero sí sé que estos 4 conceptos no pueden faltar en lo que yo arme después. Y sobre eso voy a hacer la charla. Vamos a suponer que es de comportamiento con alguien. Voy a hablar de puntualidad, voy a hablar de compromiso, responsabilidad y de confianza. Y bueno, solo voy a hablar de esas 4 cosas. No, en el medio que está hablando una persona no voy a introducir un quinto o un sexto tema. Solo me voy a limitar a las 4 que pensé previamente. Eso va a hacer que el tiempo de la actividad se cuide. Y después que tengo claro los conceptos clave que voy a utilizar, pienso si puedo contar alguna historia en común, alguna anécdota personal o hacer algún ejercicio que permita generar contexto a lo que voy a transmitir después con lo que anoté arriba. Entonces, una vez que pensé la actividad, quizás me tomó media hora esta parte, ¿eh? Quizás me senté media hora, 40 minutos para poder pensar la charla. Definir objetivos, definir audiencia, definir el tema. Lo que sigue es armar la preparación en las 4 fases. ¿Bien? Y quizá ahí me tome, con esto ya pensado, me tome 10, 15 minutos más. Con lo cual es probable que armar una presentación te tome de mínima 1 hora. ¿Y por qué me conviene invertir 1 hora? Primero porque los beneficios que vimos antes, no te vas a ir por la rama, vas a buscar el ejemplo deseado, te vas a mostrar más sólido, vas a transmitir con más claridad y tu charla va a rondar entre los 10, 15 minutos máximo. Pero ¿cuál es la ganancia si yo invierto 1 hora para hacer una charla de 15 minutos? Y la ganancia es todo lo que vimos al principio. Más influencia, mejor uso del tiempo, no terminar en conflicto, lograr que algo cambie. Entonces quizás, si vos no preparás la charla, tu charla puede durar alrededor de 1 hora, pero tenés que tener 3 o 4 charlas de lo mismo para poder lograr cambiar la historia. Y es un poco lo que hablábamos al principio de la sesión de hoy, el agotamiento que te produce hablar siempre lo mismo y uno empieza a perder la paciencia. Entonces, la recomendación ahí, ¿cuál es? Prepara tus charlas, preparalas. ¿Bien? Para poder hacer la transición del pensado, del diseño, hacia la estrategia de comunicación, vamos a usar unos números. A la historia, anécdota y ejercicio le vamos a poner el 1. A los objetivos externos le vamos a poner el 2. ¿A qué quiero que hagan distinto después de mi actividad? Le voy a poner un 3. ¿Qué quiero que pase durante la actividad? Le voy a poner un 4. Y a los conceptos clave que pensé le voy a poner un 5. ¿Bien? A partir de ahí, 1, 2, 3, 4, 5 lo vamos a trasladar a la hojita que veíamos hace un ratito. Con el 1, ¿bien? Que es historia, anécdota y ejercicio, vamos a completar acá. Si lo haces digital, lo copias y lo pegás. Lo que escribiste en la compu, lo seleccionás, lo copiás y venís, lo pegás acá, no importa cómo quede. Lo ponés ahí. Que nos va a servir eso para hacer el rompehielo y generación de contexto. Voy a captar la atención, voy a generar interés en lo que viene en la actividad. Luego, el 2, que son los objetivos externos, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. En cuáles son los propósitos de la reunión. ¿Bien? Y el 3, 4 y 5, ¿qué quiero que hagan distinto? ¿Qué quiero que pase durante? ¿Y cuáles son los conceptos clave? Los voy a copiar y los voy a pegar acá abajo. En la información que voy a transmitir para poder generar el acuerdo de acciones después. ¿Bien? Y acá sí, si los quiero desarrollar, ¿qué significa? Y puedo guionarla, la puedo escribir. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que pudiste venir. Ya que viste que vamos a trabajar para lograr este propósito, yo preparé estos datos. Concepto clave 1, ¿qué es esto? Concepto clave que es 2 es este. Concepto clave 3, ¿qué es esto? Y quiero preguntarte a vos esto y esto. ¿Bien? ¿Qué opinas de esto? Y ahí empiezo el intercambio y la construcción. Para este punto, el 4, con lo que preparé, quizás este sea 5 minutos y haber usado 7 u 8/10 acá arriba. ¿Bien? Recuerden el experimento que vimos del sapo al principio. Voy con el agua fría de menor a mayor. ¿Por qué? Porque la meta no es tardar poco tiempo, la meta es cocinar el sapo.
vos te vas a dar cuenta que te funcionan y que son efectivas porque luego de tus reuniones o tus actividades tenés que empezar a ver que el comportamiento o las cosas que vos querías pasen. ¿Sí? Así que, conclusiones, para cerrar y redondear y charlar unos minutos antes de las 5. Recuerden esto que ya vimos en temas anteriores. Todo comunica. ¿Bien? Hay 5 ingredientes principales: lo que hago, lo que no hago, lo que digo y lo que no, lo que hago y lo que no hago, lo que sé y lo que no sé, los seguidores que tengo y los que no tengo, los resultados que produzco o no produzco, la forma de hablar respetuosa o irrespetuosa y la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Todo el tiempo emito señales, todo comunica. Y eso afecta la imagen que hace el otro cuando yo le pido que haga algo. Tener una estrategia de comunicación o tener una estrategia para la comunicación en una actividad efectiva no te garantiza el éxito. Que vos te hayas tomado el trabajo de guionarla, escribirla, no hace que vos tengas asegurado el resultado que fuiste a buscar. Ahora bien, no tenerla es garantía de fracaso. ¿Por qué fracaso? Porque perder efectividad, te puede perder tiempo, puede tener un costo relacional, se puede dañar la relación. Hay un desgaste que uno va teniendo, un cansancio que va teniendo, que hace que sea poco efectivo. Sugerencia: tengan una estrategia de comunicación. Y por último, una recomendación: probá la técnica. Si te resulta útil, te funciona, quédatela y mejorala. Y si no te resulta útil porque no, esto de estar ordenado no es para vos, no te sirve, déjala, no pasa nada. Bien. A mí esta técnica en lo personal me sirvió, que fue cuando la empecé a escribir y después que dejé esa etapa, la formalicé en capacitación, me sirvió mucho cuando estuve gerenciando una empresa. Yo tenía 400 empleados, tenía una estructura de trabajo que tenía casi 20 personas, como la mesa chica, era enorme la mesa, y estaba en un gremio que tenía un montón de situaciones conflictivas todo el tiempo. Entonces, llegaba muy temprano y me iba muy tarde y siempre me quedaban tareas pendientes. Cuando empecé a revisar por qué no me rendía el tiempo, era porque la mayor parte del día estaba hablando con personas y el tiempo se me iba por las ramas. Entonces hubo dos cosas que me ayudó a optimizar el tiempo y poder hacerlo rendir y poder meter cosas más importantes o las cosas relevantes de la posición para el día a día. La primera fue la técnica de escucha. Poder, todas las personas que vienen a hablar conmigo, reducir el tiempo que me llevaba a entenderlas y poder darle una orientación. Y la segunda fue, cuando tenía que hablar o resolver, entre comillas, como se dice, quilombo, fue tener pensado y escrito lo que quería hablar. Tanto en la técnica de escucha como en la técnica de diseño de conversación, al principio escribirlo es la forma de, digamos, de ir gateando en el uso de la herramienta. Una vez que te parás y empezás a caminar el uso de la herramienta, uno deja de escribirla y ya la empezás a hacer en modo mental. Entonces, cuando vas a hablar con alguien y sabes que te estás dirigiendo y en media hora tenés una reunión y ya tu cabeza está acostumbrada a esta metodología, vas pensando, bueno, ¿qué voy a decir para romper el hielo? ¿Cómo genero contexto? ¿Cuál es el propósito de lo que vengo a buscar, lo que tiene que pasar? ¿Qué información le voy a dar? Y ya tu cabeza se estructuró, es como la herramienta que veíamos de feedback antes de empezar con esta sesión. Una vez que vos te acostumbras a dar el feedback con los 3 pasos que damos nosotros, de me gusta, veo oportunidad y mejora, te sugiero, ya después te sale natural. No tenés que hacer esfuerzo para pensarlo. ¿Bien? Esto funciona exactamente igual. Con lo cual la recomendación es, yo les voy a mandar las planillas, les voy a mandar la capacitación, pruébenla, háganla. ¿Bien? Empiecen por conversaciones simples para que sea cortito la escritura y no te lleve tanto tiempo, y una vez que la agarren la mano empezá a meterle alguna reunión difícil que tenga en estos días, sea laboral o sea personal o social. ¿Bien? Así que bueno, voy a parar acá la transmisión, damos por concluido el tema de diseño y charlamos unos minutos.